¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Soy su hermano en Cristo, Ricardo de la Cruz Castillo, su hermano y su amigo. Qué bueno que nos está mirando desde este momento. Quiero tratar un tema de mucha relevancia. Creo que podrá darle respuestas a muchas preguntas que en un momento dado pudiera tener. Pero también no solamente respuestas, soluciones. Y también al final trataré cuestiones de cómo este tipo de situaciones puedan tener la solución. No solamente el qué y el cómo, estaremos tratando para poder darle soluciones importantes que sean de bendición. Quiero tratar con usted una pregunta que normalmente las personas se hacen acerca de las casas y de los lugares embrujados o los lugares encantados. Esto se refiere no solamente a casas, lugares, sino también se refiere también a terrenos, lagunas, ríos, mares embrujados. Hay lugares no solamente aquí en México, sino fuera de México. Hay lugares que son reconocidos como lugares muy encantados, donde las gentes acuden, donde las personas reconocen. En Colombia hay lugares muy reconocidos, en Venezuela, en las áreas altas en los lugares altos hay lugares reconocidos como hechicería, como son los lugares como Catemaco, San Andrés Tuxtla, pero también hay lugares en otros lados. Aquí por ejemplo en Villahermosa, Tabasco, hay un lugar llamado Playa Bruja, que por fe le hemos cambiado. Ya oramos en ese lugar y hemos orado y hemos pedido al Señor que le cambie el nombre, y hemos visto milagros que en un ratito yo le voy a mencionar, milagros impresionantes. Quisiera para comenzar, quisiera tomar una palabra de las escrituras y decir que no solamente este tipo de cuestiones tienen una connotación delante de Dios, sino de igual modo otro tipo de cuestiones. Para ello voy a tomar Gálatas 5:20 y dice 5:19, y dice a la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, que es lo que vamos a tratar hoy, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas. Y observe la última parte cómo termina. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lugares, casas y lugares embrujados, que es lo que estoy tratando con usted. ¿Por qué? ¿Por qué hay lugares así? ¿Por qué se dan esos lugares? ¿A qué se debe? Más de uno, si usted me está mirando, si usted se está conectando, creo que ha tenido experiencias. Lugares que en un momento dado son lugares que la gente a veces tiene temor de pasar, de entrar. Hay lugares que algunos le llaman lugares malditos, que son lugares, casas malditas, y lugares malditos, así le llaman, y lugares que en un momento dado asustan, donde se ven seres, de oscuridad, seres que asustan, seres que mucha gente puede tener terror. Leyendas de todo tipo, leyendas como en los campos, los campesinos, donde han visto, por ejemplo, el clásico hombre vestido de negro con sombrero, que lo han visto mucho por los campos. No es un solo caso, son muchos casos en muchos lugares, en toda la República, fuera de la República, lugares así. En una ocasión nos tocó estar en un lugar donde precisamente había un caso así. No nos lo habían dicho hasta el momento que nosotros estuvimos allí. Oramos por un terreno, y cuando estábamos orando, la persona que nos había acompañado, en el momento que nosotros estábamos orando y reprendiendo y pidiendo al Señor
la bendición sobre ese lugar, el pie de la persona literalmente se le dobló así, frente a nuestros ojos, así. Cuando se le dobló el pie, cayó tirada sobre la tierra, pegando de gritos. Oramos, reprendimos eso y nos dijo, es que miré en ese momento, miré un hombre, miré el ser oscuro con sombrero, el que a veces lo han visto en caballo. O sea, mucha gente conoce esos tipos de leyendas. Entonces, estos lugares son lugares, ¿por qué se dan? Así de ese tipo, la leyenda de la mujer blanca, eso lo vamos a tratar en otro tema más adelante, acerca de los duendes, los gnomos, ese tipo de entidades, de dónde vienen, por qué están en ciertos lugares. Eso en otro tema lo vamos a responder. Entonces vamos a estar tratando ese tema. Ahora, ¿por qué se dan esos lugares? ¿A qué se debe? ¿Por qué hay lugares así? ¿Por qué hay personas? Es posible que las personas que me estén viendo me estén diciendo, Ricardo, aquí en mi casa asustan, aquí en mi casa veo un niño, aquí en mi casa veo cosas, no podemos dormir en un cuarto, nos da miedo estar en este lugar, nos da miedo a nosotros poder estar, entrar en un cuarto, sentimos sensaciones, nos asustan, tenemos pesadillas y las historias son interminables. Las historias van en aumento, son historias distintas pero a la vez paralelas. Entonces, y así hay lugares, hay terrenos, hay historias de personas que han visto seres así, pero eso lo voy a tratar un poquito después. Ahora, ¿por qué? Lo primero que queremos tratar es el por qué. ¿Por qué hay lugares así de esa naturaleza? Bueno, lo primero que le quiero decir es que ese tipo de lugares, terrenos, lugares, fueron lugares pactados. Alguien pactó esos lugares, quizá antes de que usted y yo llegásemos a vivir a las ciudades. Antes de eso, estos lugares, estos terrenos pertenecieron a personas, hacendados. Y bueno, hay historias como los que aquí en Villahermosa nosotros conocimos la historia de un familiar de uno de los amigos que hayan con nosotros, llamado Matías León. Y bueno, todo el mundo sabía la historia de que él tuvo un pacto con el enemigo, y esa historia es un común denominador aquí en Tabasco, en Villahermosa, muy conocida. Pero así yo sé que hay historias en todos los pueblos, en todos los ranchos, siempre hay historia. Entonces, hay lugares que están pactados, hay lugares que alguien hizo un pacto con Satanás, le ofreció su vida, es posible que algunos ofrecieron sus familias, ofrecieron sus casas e hicieron pactos. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo y los años, a veces esas propiedades son heredadas, son vendidas, llega la población a vivir y hay lugares, fraccionamientos que ahí se formaron, y entonces los ingenieros que muchos trabajaron allí tuvieron experiencias de todo tipo. Muchas veces algunos las maquinarias se les rompían, no funcionaban. Esas historias las hemos tenido aquí. Uno de los chicos ingenieros de aquí de la iglesia, él nos platicaba él me platicó una historia que tuvieron en Paraíso, donde ellos estaban dragando para hacer unos trabajos, dragando a la orilla de uno de los pequeños riachuelos. Y entonces cuando ellos estaban dragando, ellos encontraron ahí estatuas de la muerte, estatuas de todo tipo, cuestiones de hechicería. A ellos les dio temor. Uno de los ingenieros encargados en esa área vino precisamente a ser ministrado, porque comenzaron a pasarle cuestiones quebrantadoras alrededor de su persona, de su familia, y entonces él vino para ser ministrado precisamente, uno de los que estaban encargados en esa área. Entonces hay lugares pactados, como le decía yo, no solamente lugares, casas, no solamente terrenos, sino también lagunas, ríos, como la laguna de Catemaco. En una ocasión un servidor pasó por allí, no oré, porque el Espíritu Santo no me llevó a orar, sino solamente declaré una palabra cuando un servidor
dijo una palabra que está en el Antiguo Testamento y que el Señor lo repite en el Nuevo Testamento, que dice: el pueblo que andaba en tinieblas, luz le resplandeció. Esa palabra ese día el Señor me la puso. Andaba yo con varios chicos que es posible que me estén viendo, andaba yo con Moy, me recuerdo, con Jorge, no me recuerdo si era mi hermano Fernando o mi cuñado Toño, no me recuerdo bien quién otro más nos acompañó. No me recuerdo cuál era el tercer chico que nos acompañó. Pasamos allí y se estaban tomando fotos. Yo nunca había pasado por Catemaco, por la laguna. Pasábamos bonita la laguna. Comenzamos a tomar fotos. Y en ese momento el Señor me puso esa palabra. Yo solamente la solté y dije esa palabra. Solamente dije eso textualmente. Cuando yo intento hablarle al pastor, que era donde íbamos a predicar, al evento que iba a haber, en el momento que yo intento comunicarme con él, el teléfono comienza a hacer así ruidos extraños, ruidos. Entonces yo dije, quizá no hay señal aquí, pero cuando veo a Moy que estaba hablando por teléfono a su esposa, y entonces había comunicación. Cuando llegamos con el pastor nos dice: oiga, pastor, ¿qué tiene su teléfono? Le digo: ¿por qué? Me dice: porque se oían ruidos extraños, así hasta como grillos. Le digo: fíjese que pensé que era mi teléfono, pensé que era yo nada más que lo había tenido. Me dice: no, pastor, me dice: sí, así hacían ruidos extraños. Entonces y ya le conté la anécdota que lo que había yo hecho ahí en la laguna de Catemaco, y me dice: no, pastor, ahí en esa laguna hasta sacrificios humanos han habido. Es una laguna de mucha maldición. Y así hay lugares, lagunas que están encantados y que la gente piensa que no se puede quitar. Pero al final le voy a decir la verdad: se puede, y le voy a decir la verdad, y lo hemos hecho. Hemos ido en el nombre del Señor y se han retirado hechicerías, encantos de terrenos, encantos de lugares, de lagunas, de ríos. Hemos ido y se han quitado. Entonces, son lugares pactados muchas veces a Satanás, pactados a la muerte. Hay personas que no saben el grado de peligrosidad que hay en relación a servirle a la muerte. No saben que están jugando algo muy pesado, y que la mayoría de las personas, si usted no lo sabe, investíguelo, que le han servido a la muerte y que han muerto por estando allí, mueren de una manera fea, horrible, en enfermedades terminales feas, o en accidentes fuertes, o en accidentes horribles. Ese es el pago de la muerte. De hecho, Romanos dice la escritura que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si usted que me está viendo, usted quiere salir de eso, si usted está ahí adentro y quizá usted diga: Ricardo, ya no puedo salir, yo hice un pacto y la verdad tengo miedo de salir, yo le digo a usted que aquí en esta congregación le podemos ayudar, podemos romper eso, y Cristo le puede ser libre, y yo le doy mi palabra que Dios le va a ayudar. Entonces, lugares que son pactados a Satanás, a la muerte, a ídolos, a imágenes, a espíritus, inclusive a espíritus que usted quizá no conozca, como por ejemplo María Leonza, el indio Huacaipuro, las 7 potencias, y cosas que es posible que usted que me esté viendo, a lo mejor algunos sepan y la mayoría no lo sepa. Entonces, y a otras cosas. Otra razón por lo cual hay lugares ¿cómo se llama?, embrujados o encantados, es que a veces practican hechicería y hacen entierros. Hacen trabajos que le dicen que entierren en algún lugar, que lo pongan dentro de la tierra, trabajos para dañar a alguien, trabajos para lastimar a alguien, trabajos para quitarle el marido a alguien, trabajos para dañarle la economía a alguien y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, muchos lugares de esos hacen entierros, hacen trabajos diversos.
la hechicería es muy amplia. En algún tema, en algún momento voy a tratar un aspecto, algo que le pueda ayudar, porque la hechicería es muy amplia. Entonces, pero hacen entierros y los entierran allí y la gente no lo sabe. A veces alguien compra un terreno y ¿cómo se llama? Y entonces hay esos entierros. Por ejemplo, acabo de regresar el día de ayer de Las Chuapas, en Veracruz, con mis amigos, con Armando, con Gina. La vez anterior que había yo ido a orar allí en un rancho que ellos tienen allí, cuando Armando estaba enterrando unas talizas donde marcamos la tierra para bendecirla, cuando él estaba enterrando las talizas, las maderitas con promesa, él lo miró, se levantó y humo salía de la tierra. Eso ya lo había visto también aquí en Bosques de Saloya, en un lugar igual lo mismo. El dueño de la propiedad estaba haciendo lo mismo y entonces comenzó a salir humo de la tierra. Son lugares pactados, son lugares que han sido pactados y ya su suegro de Armando, el papá de Gina, nos dijo, sí, ya nos habían dicho que este rancho, el que nos los vendió, el papá del que nos los vendió, todo el mundo aquí sabe o se rumora que tenía pacto con el diablo. Entonces son lugares así que han sido lugares donde han hecho pactos, donde han hecho entierros, donde han hecho embrujos, cosas que igual de la misma manera hacen para poder hechizar los lugares, se lo entregan al enemigo, le dicen X o Y, y son partes de los pactos que ellos tienen. La otra razón por la cual esos lugares, le estoy diciendo el por qué, la otra razón por del lugar, por qué esos lugares son embrujados, espantan, son lugares encantados, el por qué hay ese tipo de cuestiones, se llaman iniquidades. Iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Quisiera mencionarle lo que dice en el original hebreo la palabra iniquidad, que significa, para que usted vea la magnitud de lo que esto significa. La iniquidad incluye varios palabras, varios pecados, que significa, la palabra iniquidad es una amplitud de pecados, no es una simple mentirita, no es una simple cuestión pequeña, estamos hablando de magnitudes mayores de pecados. Por ejemplo, de violencia, donde ha habido mucha violencia en un lugar, donde hubo mucha violencia, maltratos, iras, enojo, pero violencias a un nivel mayor, y donde han hecho males y daños a las personas, donde han hecho injusticias así fuertes, o ganancias injustas, a donde han practicado la injusticia, donde han hecho. Esto se dio mucho, o se da mucho en los ranchos donde hay caciques, donde hay ese tipo de cosas, o cuando hubieron en el tiempo de la esclavitud, se dieron estas cuestiones y se dieron maldades, injusticias, violaciones no solamente a los derechos, sino violaciones físicas. Entonces habían ¿cómo se llama? Injusticia, a una maldad terrible. En una ocasión, acá por el centro, aquí en el centro de Villahermosa, me tocó ir a orar con una hermana en casa de una de su familia, y cuando estábamos orando allí, casas antiguas, estaba orando un servidor y alcancé a mirar hacia la esquina, hacia de un terreno, alcancé a mirar un espíritu oscuro como de 2 metros y tantito, y entonces lo miraba yo, y entonces había una palabra en él que decía injusticia. Al estar hablando con la hermana después, ella me contaba desde cuando estaba en la niñez, muchas injusticias que ahí se cometieron, maldades que marcaron ese lugar, cosas terribles que se hicieron en ese lugar por parte de su familia. Lógicamente, por el desconocimiento de Dios, se dieron ese tipo de cosas, y entonces por eso ese espíritu tenía el derecho de estar allí.
Ese espíritu asustaba, ese espíritu hacía cuanta cosa, ese y otros espíritus. Entonces cuando se dan lugares así, mucha gente no solamente es asustada, mucha gente a veces es tocada, mucha gente es rasguñada, mucha gente llegan y le tocan los pies, tienen muchas pesadillas, porque son lugares donde hay espíritus que están asignados allí. En algún momento más adelante voy a tratar un tema con usted acerca de los duendes, de los gnomos, de ese tipo de espíritus. Los voy a tratar para que usted lo entienda ampliamente. Entonces, eso se da a causa de la iniquidad, de la mucha maldad que ha habido en un lugar. También por eso los lugares pueden ser encantados o permanecen embrujados de la misma manera. Esa es una de las razones. Afrentas, agravios, crueldad. Le estoy hablando de la palabra iniquidad. De los agravios, cuando hubieron cosas injustas, le robaron a gente, hubo gente que estafó, que le robó a personas, por ejemplo en los lugares, por ejemplo como las Margaritas, donde se levantó el ejército, el EZLN. En algunos momentos nosotros platicamos con personas cuando a veces visitamos áreas circundantes, y nos decían que cuando el ejército entró, despojó a los rancheros, a muchos los mató con toda su familia para quedarse con los ranchos completos, y todo ese lugar lo tomaron a la fuerza, y hasta el día de hoy ese lugar es un lugar donde la injusticia reina. Lugares donde hay lugares de cacicazgo, donde pueden matar. Todavía eso se da en las zonas más alejadas de los centros de las ciudades, no solo en Chiapas, Durango, la sierra de Chihuahua, toda esa zona de las cordilleras. Todos esos lugares son lugares donde no reina, lugares donde reina el narcotráfico, y donde hacen maldad, terribles agravios, crueldad, donde matan gente, donde despojan gente. Lugares como donde toman a los niños desde 10, 12 años y los llevan a la fuerza, como en Perú, como en El Salvador, las guerrillas los llevan para entrenarlos para la guerrilla, y los llevan por la fuerza. Esos lugares son lugares donde se ha dado iniquidad, son agravios tan grandes, tan crueles, que hace que la presencia maligna sea atractiva para Satanás, para sus demonios. Por eso tienen autoridad en esos lugares. Claro que cuando han pasado los años, y quizá pasaron 20, 30 años, 50 años, nosotros no sabemos, y llegamos a vivir en lugares y no sabemos el trasfondo de lo que en un momento dado se vivió, de la crueldad. La palabra violencia, iniquidad, también comprende daño, desnudar, falso, forjar contra algo, hacer injuria, levantar falsos, injusticia, maldad, ser malvado, rapiña, robo, violencia en abundancia. Entonces, si todo eso muchas veces ha reinado en un lugar, o ha reinado en barrios, en colonias, eso tiene autoridad. Los demonios entonces tienen autoridad para poder estar allí. Y entonces los lugares se vuelven lugares embrujados, encantados, lugares donde la gente no sabe cómo enfrentar eso, y entonces la cosa se vuelve difícil, y hay gente que a veces no haya que hacer. Hay gente que mejor se cambia de lugar, y si en un momento dado lo que reina y tiene autoridad sobre esas personas ya no importa, inclusive ya esos espíritus no solamente reinan ahí, sino que siguen a la familia. Así se vaya, se cambie de colonia, de lugar, de estado y hasta de país, lo van a seguir. Eso creo que usted que me está viendo, creo que creo que no es ignorante de lo que le estoy diciendo. Otra de las razones del por qué no solamente son pecados generacionales. Los pecados generacionales
son pecados que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ascendientes. Entonces se dieron injusticia. El abuelo no solamente fue un mujeriego, sino muchas veces maltrataron, inclusive mataron a algún hijo, nadie se enteró. Si tal vez lo hicieron en ranchos donde nadie se enteró. Pecados generacionales de todo tipo. Entonces eso hace que atraiga maldición a nuestra vida, y entonces se dan lugares así, lugares donde ¿cómo se llama? Familias donde se han dado violaciones, y donde esas violaciones se ocultaron, que dañaron la vida, por ejemplo, de la hermana, de la tía, de la abuela, donde el abuelo abusó de la nieta, abusó de la hija, abusó de esto, violaciones de ese tipo, violaciones y mayores, cosas terribles, ya no solamente violaciones, sino incestos, donde hay familias completas, donde vienen líneas generacionales de incestos, donde se da y nadie sabe cómo romper eso, pero se tiene que romper para que esas cuestiones no sigan atrayendo maldiciones a los lugares y a las familias. Entonces, injusticias, lugares, suicidios, lugares donde las personas se han suicidado, donde se colgó la persona, y entonces ahí queda habitando un espíritu que es posible que lo llevó al suicidio. Es posible que la persona oía voces y entonces tomó la decisión de suicidarse, y sucedió el suicidio. Entonces se colgó, X o Y, tomó veneno, algo por el estilo. Alguien que se mató por una novia, que se mató porque perdió el trabajo, que se quitó la vida porque lo despidieron, que se quitó la vida por las deudas y por tantas cuestiones que alguien puede llegar a suicidarse. Yo estuve en un lugar donde su mamá de una persona me dijo, su hermana, perdón, me decía, mi hermano venía y decía, uno de estos días me voy a matar, ya no aguanto esta vida, ya no aguanto. Y siempre venía, y dice, su mamá dormía cerca de él para que no fuera a cometer el suicidio, hasta que un día llegó, dice, habló, en cierta manera se despidió, pero como lo había hecho tantas veces, dice, cuando a los pocos minutos lo hallaron colgado, con una cuerda que no estaba colgado, en una cuerda. Ese caso yo lo he escuchado varias veces, en una cuerda donde no estaba colgado, y que no entienden cómo esa persona con una cuerda pudo ahorcarse. Pero hay espíritus que lo llevan a eso. Hay espíritus, y si usted está padeciendo algo así, si usted está escuchando voces, si usted tiene pensamientos, entre comillas, que usted piensa que es usted el que está pensando esas cosas, válgase la redundancia, si usted piensa que es usted que está generando esos pensamientos, déjeme decirle que no. Esos pensamientos de matarse porque una mujer no le hizo o no le hace caso, un hombre no le hizo o no le hace caso, quiero decirle que no es usted. Son pensamientos que son generados por espíritus, y cuando han ocurrido homicidios en lugares, esos lugares quedan embrujados, maldecidos, con maldición, y entonces es como pueden haber entidades, espíritus que están gobernando en ese lugar. De igual modo, cuando hay homicidios, que alguien mata a alguien, mató, como han habido casos incluso donde hermanitas llamados psicópatas a temprana edad han matado a sus propios hermanitos, han matado a sus propias hermanitas, y son lugares donde los niños ven entidades, y donde esos lugares son lugares embrujados, son lugares encantados, que le llamamos coloquialmente, lugares donde reina en un momento dado la oscuridad. Entonces ese tipo de cosas, así se dan homicidios, donde hay patrones de homicidio, y ahí la gente llega
siente cosas raras, no sabe lo que pasó. Hasta los años después alguien le llega así, es que usted donde está viviendo alguien se mató. Y entonces ya las cosas cambian. Entonces entiende el por qué tiene ciertas sensaciones, por qué le da cuando entra a un lugar, por qué se le eriza la piel, por qué cuando entra al baño se le eriza, por qué cuando los niños a veces los quieren ir a bañar, no solamente es porque no les guste bañarse, bueno, algunos sí, pero no solamente eso, sino que a veces les da miedo y les da terror ir al baño. He ido en varias ocasiones a algunas casas y en una de las ocasiones me acuerdo que fui con una joven pareja y tenía un niño como de 1 año. Entonces cuando ellos me platicaron que no le gustaba bañarse, que daba de gritos en el baño, le dije, déjenme orar, y déjenme ver si es lo que sospecho. Cuando entró un servidor al baño, sí sentí la presencia maligna. Oramos, reprendimos y entonces le dije, ahora sí, comiencen a bañar al niño. Y a partir de ahí el niño le perdió el miedo aparentemente al agua. Entonces ese caso no es el primer caso que enfrentamos. Hemos orado por muchos casos y una de las cosas cuando un servidor está orando a veces por las casas, uno de los lugares, créamelo, que uno de los lugares como que muy a propósito y muy preferidos por los espíritus en esos lugares, mucho de esos lugares que prefieren son los baños. Entonces, ¿a qué se deba? No sé, si tal vez por la inmundicia que ahí sale, que se da, no sé. Pero no es el único lugar, también pueden apropiarse de una recámara, como sucedió en el caso de Cárdenas, Tabasco, una de las amigas que ministramos, que Dios la sanó ¿cómo se llama? De hernias de disco. Entonces, ahí un espíritu en forma de mujer se había apropiado de una recámara y los había sacado literalmente. Al principio los asustaba, luego los arañaba y por último se convirtió en un huésped más. Ya mejor ni se metían, ya casi faltaba que le pasaran agua, le pasaran comida, porque ellos ya no podían habitar. Toda la familia se metía en otro cuarto, que aunque había mucho calor, pero así pasaba. Cuando nosotros fuimos a orar, un servidor estaba ahí orando. En el momento que nosotros estábamos orando, se oyó una puerta de la recámara, que la abrieron y la cerraron físicamente. Y entonces dice la persona que ella abrió los ojos, y cuando abrió los ojos miró que el espíritu de esa mujer, aparentemente, que son demonios realmente, salió molesta, la volteé a ver molesta y le dije, te doy mi palabra que no va a volver a regresar. Le digo una verdad, de todos los lugares que hemos orado, no ha habido un lugar donde vuelva a presentarse eso. Pero le voy a decir algo, que todo depende si usted tiene a Cristo en su corazón. Entonces, cuando ha habido derramamiento de sangre en lugares, como por ejemplo el caso del terreno de un amigo hace años que oramos, y entonces me dice, pastor, mi terreno, todo el mundo le huye a ese lugar, tienen miedo de pasar por allí porque ahí asustan y les da miedo a la gente. Oramos. Cuando nosotros estamos orando, aquí está Moy está ¿cómo se llama? En Nacajuca, ahí estábamos. Entonces, nosotros frente a nuestros ojos, le voy a decir qué pasó. Nosotros tratamos de enterrar las talizas con las promesas, las balizas, las estaquitas con las promesas. Y cuando él estaba tratando de enterrar la estaquita más o menos con las promesas, con la cita bíblica, la tierra literalmente se hacía así, se cerraba. Entonces, como el día anterior habían cortado matas de cacao, lógicamente ese lugar, un lugar fértil. Le dije, bueno, a lo mejor estás tocando una raíz, hazte para allá. Entonces lo mismo hizo y nada, lo mismo hizo por acá, por allá y nada. Entonces le digo, a ver, pásame un machete. Cuando me pasó el machete, lo pusimos en la tierra y literalmente se fue el machete así.
Y le dije, entiérralo hoy mismo. Lo vuelve a querer enterrar y la tierra se cerraba literalmente frente a nuestros ojos. Se cerraba. Éramos como 5 que estábamos ese día ahí. Entonces le digo, pásenme el aceite, derramamos aceite, reprendimos y entonces le digo otra vez. Pero cuando él estaba clamando, inmediatamente se fue la estaquita, se fue rápido, inmediatamente se fue. Pero en ese momento que él estaba, yo estaba un poco cerca, su esposa estaba al lado. Y en ese momento el Señor me hizo sentir que apartarle. Le dije, ¿sabes qué, preciosa? Hazte de un lado. Y ella se quita. En el momento que ella se quita, él hace así con el martillo. Y la bola del martillo salió disparado hacia donde estaba ella. Que si ella no se hubiera quitado se le hubiera estampado en la frente. ¿Por qué? Porque estaban molestos los espíritus, los demonios. Estaban molestos que estábamos sacando, que estamos ordenando que saliera de allí. Esas cosas, queridos amigos, son cuestiones que hemos enfrentado y que se dan y que Jesús tiene una solución. Cuando se da derramamiento de sangre y, por ejemplo, en el tiempo de los aztecas, cuánta sangre no se derramó. En el tiempo de los mayas, cuánta sangre no se derramó. En las zonas de, ¿cómo se llama? En la zona maya, hablando de Chetumal, hablando de Yucatán, hablando de Cancún, todas esas zonas son zonas reconocidas donde habitan aluches, que le llaman, que son los espíritus de aluches. Ya me tocó ir para orar y reprender, y nos tocó ver cómo en la tierra se veían las patitas de esos seres, se veían las patitas, y fuimos a orar y a reprender. Y me cuentan los amigos que viven por allá, que cuando los lugareños tienen que entrar a un lugar y compran un terreno y habitar, ellos tienen que pedirle permiso a los seres, a los aluches, a los espíritus territoriales, o le tienen que hacer una ofrenda para que eso se dé. Si usted ha ido a Xel-Há, si ha ido a Xcaret, hay un rito que ellos hacen y entran a una cueva y la gente no sabe, la gente lo toma como cultura. Queridos amigos, no es cultura, son ritos. Y es precisamente cuando usted hace ritos así, o como cuando va a Catemaco y le dan un recorrido, lo que usted no sabe es que usted está enlazando su alma, le están encantando, le están enlazando, y usted no lo sabe. Usted lo toma como cultura. Vienen los extranjeros, van a Xel-Há, entran, hacen el recorrido, ¿cómo se llama? Y los llevan allí. Y entonces ellos entran a las cuevas y hacen, ven los ritos que hacen, y aparentemente como que no. Le ponen algo por aquí, por allá. Y lo que usted no sabe es que usted está pactando su alma sin que usted lo sepa. ¿Sabe por qué? Porque el dueño, que uno de mis amigos lo conoce, cuando comenzaron a hacer Xel-Há, cuando hicieron Xcaret, esos dueños pactaron esos lugares. Los tienen pactados. Ahora, ¿qué le voy a decir? ¿Que no vaya a Xcaret? No le voy a decir. Si usted ya tiene un lugar vendido, pues lógicamente no le voy a decir. Sino que cuando usted vaya, tenga usted cuidado, ore a Dios, cúbrase con la sangre de Cristo. No le voy a decir que no vaya. Inclusive, si nos quiere llevar a nosotros, no hay problema, nos dejamos sin ningún problema. Solo que le estoy diciendo que cuando va así, o si va por las lagunas de Catemaco, si hace un recorrido por San Andrés Tuxtla, no vaya con los chamanes. No vaya, no hágalo, no, que vaya, que no, manténgase de lejos. Si puede conocer lo que sea, pero manténgase. Esos lugares, principalmente esos lugares, son sumamente pactados, y se debe mucho al derramamiento de sangre que hubo del tiempo de sacrificios mayas y aztecas. Desde aquel tiempo esos lugares quedaron maldecidos totalmente. Entonces, esto que le estoy diciendo, quizá algunos lo ignoran, quizá algunos no, pero cuando usted vaya por la zona maya, por la Riviera Maya, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Hay muchos espíritus territoriales, hay bolas de fuego que en algún momento le voy a compartir qué significa eso. Hay cosas así. Entonces,
esto es algo que enfrentamos y ¿cómo se llama? Y que muchas veces usted puede ser que se dio derramamiento de sangre en el lugar donde usted vive y usted no lo sabe. Usted, ¿cómo se llama? Usted ignora ese tipo de cuestiones. Entonces, derramamientos de sangre, sacrificios humanos que se dieron y que todavía se siguen dando en algunos lugares. Se siguen dando todavía el sacrificio humano, sacrificios de niños. Toda esa cuestión, en algún momento le voy a hablar del tiempo de Halloween y los sacrificios de niños que se dan. Y para que usted esté pendiente en esos días, usted esté muy pendiente de sus niños, porque son los días que más se pierden los niños y que van directos a sacrificios a Satanás. Entonces, también se da los lugares hechizados. Antes de ¿cómo se llama? De continuar, le quiero decir que al final voy a dejar un pequeño espacio para contestar preguntas. Si hacen preguntas a través de en línea, ¿cómo se llama? Los puede hacer sin ningún problema. Y los vamos a contestar. Vamos a buscar contestar las preguntas. Si ya son preguntas repetitivas, léalo, escuche lo que decimos para no volver a hacer preguntas similares. Vamos a dejar un pequeño espacio para contestar preguntas. Si usted tiene preguntas, comentarios al respecto, lo vamos a hacer. Entonces, la idea de hoy es darle respuesta para ese tipo de cuestiones que quizá si usted no lo está enfrentando, algún familiar lo está enfrentando, algún amigo, y usted sepa si algún amigo ha tenido este tipo de problema o tiene algún familiar conocido, tiene este tipo de problemas. De igual modo le invito a que usted le lleve a que vea este video y con gusto estaremos para atenderlos, para ayudarles con todo amor. Le repito y le reitero, si usted es la primera vez que nos está viendo, le digo que aquí no cobramos, que oramos, que podemos orar para que todo eso se acabe, pero que no cobramos, que no es algo que genere un cobro para usted y que Jesús le puede hacer libre. Entonces, otra de las razones por la cual este tipo de situaciones se dan son por prácticas de hechicería, de brujería. Hay gente que ignora pues este tipo de cuestiones, y entonces hay lugares donde vivió la curandera, la hechicera, las personas que hacen entre comillas magia blanca, magia negra, magia roja, magia verde, así, diversos. En algún momento le voy a hablar de este tipo de cuestiones y ¿cómo se llama? Para que usted sepa el por qué se dan ese tipo de situaciones. Entonces, en las prácticas de hechicerías, las prácticas de brujería, de santería, las prácticas, el derramar agua, el derramar aceite, el derramar lociones en lugares, el derramar para que ya me hicieron mal de ojo y voy a cuidarme, el derramar sal, el derramar cosas, eso nos lleva a que nosotros tengamos fuertes problemas en un lugar y que sean lugares encantados, lugares hechizados. Entonces, por allí, queridos amigos, es importante entender dentro de todo esto que todo eso, mi querido amigo, mi querida amiga, tiene solución en Cristo Jesús, que Jesús es el único que puede romper esto y que puede derribar esto, que Jesús, cuando entra a la presencia del Señor en un lugar, cuando usted le entrega su vida a Cristo, cuando usted deja que Jesús entre en su corazón, no solamente va a entrar, le va a bendecir a usted, puede bendecir su hogar. Cuando alguien viene a ser ministrado, y si usted tiene problemas de esto, tiene pesadillas, si tiene ataques, no se puede quitar cuestiones, quiero decirle que aquí le podemos ayudar, podemos orar por usted, se puede bendecir, y también se puede orar por sus casas, por terrenos. En el día de ayer, ¿cómo se llama? Ayer y antier andamos por las Chopas, Veracruz, y le tomamos foto, nada más que ahorita no nos dio tiempo de subirlo. En la próxima voy a subir este video donde uno de los varios terrenos que hemos orado, pero este es el más reciente. Hemos orado
Y ahí aparentemente como lo que no se daba la cosa, como que se sembraba, no se echaba, no se daba la siembra, le caían plagas, no crecía mucho la siembra. Y ayer precisamente, antier, me tomé una foto y un video ahí detrás del sembradío, detrás a mis espaldas está, ¿cómo se llama? El sembradío de maíz. Y el tamaño, la magnitud de lo que tiene, cómo se está dando de manera muy, muy hermosa. Y eso comienza a pasar después que nosotros oramos, bendijimos el lugar, comienza a darse ese tipo de cuestiones. Lugares donde hemos orado, no solamente, mi querido amigo, no solamente esos lugares, no solamente esas casas, esos lugares, se quita lo que oramos y reprendemos, sino también que son bendecidos. Cuando vamos a un lugar, nosotros no solamente vamos a reprender y a reprender de un lugar, de un terreno, de un campo, hasta de un río, podemos ir a orar. No solamente reprendemos lo que hay allí. Quiero decirle que cuando nosotros oramos, y por eso le pedimos que hagan unas pequeñas estaquitas más o menos de tamaño, para que podamos escribir unos textos bíblicos y lo enterremos en la tierra y bendigamos la tierra. Y mire, la siembra comienza a aumentar. Plagas en los cacaos, plagas en los platanares, plagas ¿cómo se llama? En los maíces, en lo que se siembra, comienza a erradicarse de manera sobrenatural y comienza a darse en una mayor escala, comienza a ser bendecido. Porque cuando Dios llega a un lugar, llega a tu vida, no solamente quita la maldición, Él también te bendice. No necesitas a pagar 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000, 30,000 y no sé cuánto más pueden llegar a pagar para que vayan con un brujo y para que le quiten la sal y que le vaya bien. No, no, mi querido amigo. Quiero decirle que Cristo Jesús no le cobra a usted y que no hay bendición más grande que la de Él. Y que cuando Él bendice, cuando Él erradica maldición, Él bendice. Quiero decirle una gran verdad a usted, que Dios puede erradicar las maldiciones, los encantamientos, los embrujos, las hechicerías que hay en un lugar. Pero Satanás no puede quitar lo que Dios ponga. Dios puede quitar lo que ponga Satanás, un brujo, un hechicero, lo que haya pasado desde hace años atrás, lo que hayan hecho, inclusive que hayan pactado la tierra, inclusive que se la pactaron a Satanás, a la muerte. Dios puede erradicar eso, porque la Biblia dice en el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Dios puede erradicar plagas, erradicar esto, pero ningún hechicero, ningún brujo, ni la muerte, ni quien a usted me traiga, nadie puede quitar la bendición que Dios da. Y esas son buenas noticias para usted. Así que, querido amigo, ahí donde están, quiero decirle que hay solución. Que si usted tiene lugares así, hay solución en Cristo Jesús, y aquí le podemos ayudar en esta iglesia, podemos ayudarle, puede contactarnos y con gusto vamos a ayudarle. No sé, antes de orar, quisiera ver si alguien tiene preguntas. Y si alguien tiene preguntas, quisiera contestar esas preguntas e inmediatamente, con gusto y con mucho amor, vamos a orar. Sé que algunas personas de las que me están viendo en este momento, hay personas que le están doliendo la cabeza, tienen dolores como piquetes aquí. Ahorita vamos a orar. Hay personas que están sintiendo piquetes en la espalda, en las articulaciones, dolor de cabeza. Hay personas que me están viendo que le comenzó un fuerte dolor de cabeza. Ahorita vamos a orar, ahorita vamos a reprender eso, y en este momento Dios va a obrar en el nombre de Jesús. Entonces, si alguien tiene preguntas, con gusto. Si no, comenzamos a orar ahí donde está. Comenzamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. De igual modo, si aun cuando usted vea este video después de que se haya transmitido y tiene preguntas, créame que con gusto vamos a la brevedad, en el momento disponible, vamos a poder responder lo que usted pregunte, y con mucho amor lo vamos a hacer. Lo importante es que usted pueda ser bendecido y que Dios ministre su vida. ¿Ok?
Ok, tenemos una pregunta aquí, no digo el nombre, resguardando el nombre y la dignidad de la persona, pero me preguntan aquí, yo que soy cristiano y mi familia adora imágenes, ¿qué haría? ¿Qué consejo me daría? Número uno, como cristiano debemos de respetar la creencia de nuestras familias. Debemos de respetar sin atacar, pero debemos de orar. Si en un momento dado estás siendo atacado, si hay ataques dentro de casa, si hay ataques espirituales, porque en un momento dado hay personas que dentro de la familia está siendo atacado, yo le aconsejaría y con gusto podríamos orar por usted, como en el caso no usted es el dueño, usted es ¿cómo se llama? Usted vive ahí, usted es parte de la familia. Podríamos nosotros ungir la casa, pero claro, tiene que ser el dueño, papá, mamá. Pero en este caso, por ejemplo, si usted que duerme en su recámara, podemos orar por aceite, y yo le aconsejaría que llegue, ponga aceite dentro del perímetro, en la puerta, alrededor de las paredes. Y entonces le doy mi palabra que no le va a seguir atormentando nada. La otra es estar orando por la familia y con mucho amor, principalmente darle testimonio de nuestro cambio, que Cristo nos ha cambiado, que Él nos ha transformado, porque muchas veces las personas no creen, no solo por lo que creemos nosotros en el Señor, sino que muchas veces, desafortunadamente le hemos dado muchas veces mal testimonio. Y muchas veces, y yo absorbo esa culpa a nombre de los cristianos, que muchas personas no han querido seguir a Cristo, que muchas veces algunos dicen, para ser como fulano, como mengana, prefiero estar así y prefiero no meterme en problemas. Entonces es importante que en ese sentido nosotros le demos testimonio, buen testimonio a la familia, y estemos orando. Y la escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un hecho que serán salvos. Espero que haya dado una buena respuesta a tu pregunta. Dios te bendiga. ¿Alguien más antes de orar? En el próximo tema estaré hablándole acerca de precisamente de este tipo de cuestiones, de duendes, de la mujer blanca, del hombre. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están allí? Y tantos otros espíritus como los en la lengua náhuatl, igual que han existido. Igual estaremos dando respuestas a ese tipo de cosas y otro tipo de cuestiones. Y entonces también igual estaremos respondiendo de igual modo. Entonces quisiera, si no hay preguntas más, quisiera comenzar a orar por las personas, por usted que en este momento está sintiendo ataques. En este momento, si usted me dice, Ricardo, si necesito que vengan a orar por mi casa, quiero decirle que si usted no ha sido ministrado, le podemos ministrar antes. Recomiendo que antes de que nosotros vayamos a orar por su casa, recomiendo que podamos orar por usted, ministrarle, romper hechicerías, ataques que le pudieran estar haciendo, y luego vamos a su casa a bendecir su terreno, su propiedad, y el Espíritu Santo estará obrando, y usted va a mirar desde el momento que le ministremos, usted va a mirar que muchas cosas y muchos ataques se le van a quitar. Y ya cuando vayamos a casa, todo eso va a desaparecer. ¿Ok? Si no hay más preguntas, quiero comenzar a orar ahí donde está usted que me está viendo. Y quiero dejar milagros en el nombre de Jesús, que aun cuando vean este video y lo reproduzcan en diversas ocasiones, cada vez que lo reproduzcan, quiero creer en el Señor y declarar en el Señor, conforme a su palabra que dice que al que cree todo le es posible. Queremos declarar en el nombre del Señor, por fe en Cristo Jesús, que cada vez que reproduzcan este video van a ocurrir milagros, prodigios, señales en el nombre de Jesús. Ahí donde está, cierra sus ojos. Quiero orar por usted. Padre,
en el nombre de Jesús de Nazaret, traigo, Señor, delante de tu presencia a tus hijos, Señor amado, toda persona que me está viendo, Señor, que quizá está enfrentando una situación difícil, que quizá espantan o ven personas, ven entidades, personas oscuras, ven duendes, o sienten reacciones incorrectas en ese lugar. Señor, te pido que pongas tu mano en este momento. Envío palabras, Señor, Dios mío, de bendición sobre ellos. Todo ataque en este momento en contra de las personas, ordeno que se deshaga en el nombre de Jesús. Las personas que me están viendo que tenían dolor de cabeza, dese cuenta que ya desapareció. Aún antes que comenzásemos a orar, ya desapareció el dolor de cabeza en usted. Se han desaparecido. Dese cuenta, no era un dolor de cabeza normal, es porque usted estaba viendo este video y hay ataques, pero en este momento han desaparecido. En este momento también el Señor está comenzando a desaparecer dolores en el cuerpo, dolores en el nombre de Jesús. Padre, declaro, Señor, que allí donde están tus hijos, Señor, en este momento, Señor, comienzan a ocurrir milagros. Personas, Señor amado, que tenían dolores en el cuerpo de manera, Dios mío, inusual, comienzan a desaparecer. Declaro que tus ángeles, Señor, te pido, Señor, que tus ángeles los envíes en este momento para que, Dios mío, toquen, Dios mío, y comiencen a encadenar espíritus, Dios mío, y Dios mío, liberten a tus hijos. Toda persona que me está viendo, Señor, que sea tocado en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Cristo. Declaro el poder de tu sangre, Señor, y declaro, Dios mío, que tú harás cosas extraordinarias, milagros gloriosos en estas personas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro tu mano sobrenatural en el nombre de Jesús, y declaro que tú harás algo glorioso, algo extraordinario, Dios mío, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús adoramos, Señor. Amén. Recuerde, traté con usted el tema de casas y lugares embrujados. En otro día trataré otro tema sobre este tipo de rubro, sobre que atormentan duendes, gnomos, el caso de la mujer blanca que se sube a veces en los trailers. Estaremos resolviendo dudas al respecto, pero también estaremos orando. No solamente estaremos explicándole por qué se dan estas cuestiones, sino también estaremos orando y dando soluciones, y el Señor estará obrando en su vida. De cualquier modo, comuníquese. Ahí hemos dejado los teléfonos en la página. Búsquelo. Si necesita algo, con gusto estamos para servirle. En la Iglesia Cristiana Dios es Dios. Soy su amigo y su hermano en Cristo, Ricardo de la Cruz Castillo. Dios me lo bendiga y me la bendiga mucho.